Gracias, líder, por permitirme conectarme de vuelta aquí en esta continuación de lo que significa cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Y ahora vamos a hablar de algo que necesitas saber en relación a tu pensamiento, porque necesitas tener un pensamiento realista y necesitas tener un pensamiento estratégico. ¿Y por qué tienes que tener un pensamiento realista? Porque generalmente las personas, los seres humanos y los líderes son extremadamente optimistas, creen que todo va a salir bien, creen que cualquier cosa que tú planees, cualquier cosa que tú sueñes se va a convertir en realidad. Y sabes algo, líder, le digo a todos los alumnos de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto y a ti que me estás viendo hoy a través de este modelo de enseñanza de multiplicación, que entiendas que la fe en sí misma no es una estrategia y que la esperanza no es un plan. La fe es buena y la esperanza es buena, pero tú vas a tener que hacer algo para que lo que tú deseas tener se convierta en realidad y lo puedas plantear como máxima de vida. Pero para eso tienes que convertirte en alguien que tiene los pies sobre la tierra. Generalmente los líderes cuando están comenzando a crear y se convierten en esos pichones de visionarios, tienen pensamientos idealistas y sienten que las cosas se pueden realizar simplemente como soplar y hacer botella, pero hay muchas decisiones que vas a tener que tomar en el liderazgo que van a tener como fundamento principal el que tengas los pies sobre la tierra y que puedas de alguna manera estructurar pensamientos que te lleven a realidades y no pensamientos que te lleven a absurdos o a cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la persona tiene ese pensamiento idealista, cuando las personas tienen ese pensamiento que pareciera que no se va a terminar nunca, pues nosotros tenemos o tendemos a convertirnos en alguien que no ejecuta porque siempre estamos soñando sobre lo soñado. Y aquí hay unas diferencias fundamentales entre lo que significa el pensamiento idealista y el pensamiento realista. El pensamiento idealista, con el pensamiento idealista creemos que podemos hacer felices a todas las personas y eso no es verdad, porque en el pensamiento realista, cuando tú estás en el ejercicio del liderazgo, tú tienes que tener claro que siempre va a haber conflicto. En el pensamiento idealista, la gente cree que todo el mundo se va a adaptar de manera rápida al cambio y que van a realizar todo lo que tú le pidas como un movimiento estratégico. Y la verdad es que en el pensamiento realista hay siempre resistencia al cambio y generalmente las personas que se resisten al cambio son mayoritarias en el proceso de cambio. Si tú puedes ejercer influencia en las personas que son propositivas al cambio, entonces ellos van a ejercer influencia sobre los resistentes al cambio. En el pensamiento idealista es suficiente con que el líder cuide a las personas y tú estés pendiente de todas ellas y las quieras mucho, pero eso en la verdad no pasa porque las personas deben de ser desarrolladas para que sean efectivas, es decir, que tú no creas que solamente por cuidarlas vas a convertirte en un verdadero líder. Tú vas a tener que desarrollarlas y vas a tener que invertir tiempo, talento y dinero y se los repetimos hasta el aburrimiento para que esas personas puedan desarrollarse y ejecutar y poder conseguir el máximo de su potencial. En el pensamiento idealista las personas creen que el buen liderazgo hace que las llamadas de atención severas sean innecesarias, que tú debes de evitar el conflicto, que tú debes de llamar a todo el mundo como con pétalo de rosa y sabes que las llamadas de atención severas siempre en el pensamiento realista se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque para poder corregir a una persona tú tienes que saber en qué momento tienes que corregirla, pero también tienes que saber decir las cosas con gracia, es decir, que debes aplicar la máxima que nosotros utilizamos en el AI, que dice que la verdad sin gracia es brutalidad. Por eso es que tienes que tener habilidades especiales para poderle decir las cosas a la gente de manera clara. ¿Cuál es el valor del pensamiento realista? Bueno, el verdadero valor es que el pensamiento realista le añadirá valor de muchas maneras, porque este te va a permitir minimizar las consecuencias negativas de una decisión. Cuando tú tienes los pies sobre la tierra y sabes que eso va a traer consecuencias, tú de alguna manera realmente tienes el fundamento claro para evitar que las decisiones que tú tomes, ¿verdad? No tengan el mínimo posible de consecuencias negativas en el futuro. Vas a tener algunas decisiones que tomar que van a tener consecuencias negativas, eso es inevitable, pero cuando tú tienes un pensamiento realista, tú minimizas la posibilidad de que esas decisiones que tomas tengan consecuencias negativas. Te proporcionan las bases para una buena estrategia. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el fundamento claro y dices, bueno, si yo tengo los pies sobre la tierra, edifico, calculo, proyecto y determino que en tanto tiempo voy a poder hacer lo que tengo que hacer, entonces eso te da las bases para que tú puedas establecer una estrategia a corto, mediano y a largo plazo. Es un catalizador para el cambio. Si tú sabes que las personas se van a resistir al cambio y tú sabes que tienes que generar cambio, tú cuando tienes un pensamiento realista y sabes cuáles son las realidades y puedes descubrir y detectar cuáles son los puntos de resistencia,
eso te convierte en un catalizador de cambio porque te convierte en ese mediador entre las personas que se resisten y las personas que son propositivas al cambio. El pensamiento realista te proporciona seguridad porque tú sabes de alguna manera que lo que estás haciendo es producto de un pensamiento concreto y correcto que te lleva a un lugar preciso y que quita cualquier tipo de incertidumbre. El pensamiento realista te da credibilidad frente a los seguidores porque lo que tú estás pensando hoy se puede ejecutar en el futuro y tú le das las herramientas necesarias a las personas para que lo logren ver con sus propios ojos y además lo puedan palpar con sus propias manos. Y te proporciona además un cimiento sobre el cual construir, es decir, que la base fundamental para el pensamiento estratégico es que tú puedas determinar a través de tu liderazgo una planificación basada en pensamientos que son realistas. Ahora, fíjense esta gráfica que está aquí, en el pensamiento realista. ¿Cómo hacer para mejorarlo? En primer lugar, desarrolle un aprecio por la verdad. El pensamiento realista evita que tú te conviertas en un inventor de oficio. Recuerda, líder, la verdad siempre te va a hacer libre. Es mejor decir la verdad en un pensamiento realista que decir una mentira piadosa en un pensamiento idealista. Siempre tienes que hacer la tarea. Cuando tú tienes un pensamiento realista, tienes que hacer la tarea y ejecutarlo de manera consecuente con lo que planificaste o con lo que de alguna manera estratégicamente pensaste que se podía realizar. Debes de considerar y consideras, ¿verdad? O consideras siempre qué es lo positivo y lo negativo de las acciones, porque tú te sientas a planificar y puedes establecer cuáles son las verdades y las realidades sobre las cuales se va a fundamentar y cuáles son las consecuencias inclusive, tanto positivas como negativas, de tomar esa decisión. Que vaya a haber consecuencias negativas no significa que las decisiones sean incorrectas, porque posiblemente las decisiones impopulares tienen consecuencias negativas en el entorno porque no le va a gustar a la mayoría de las personas. Sin embargo, cuando tú puedes considerarlas, tú estás claro que esa decisión que vas a tomar va a conducir a una consecuencia negativa o va a conducir sencillamente a la generación de un caos producto del cambio, y eso va a hacer que tú puedas tomar los correctivos y los correctivos y las previsiones necesarias para poder hacer lo que tengas que hacer en el tiempo en el que lo tienes que hacer. El pensamiento realista te ayuda a que imagines la peor situación posible. Es decir, que cuando tú vas a trazar la consecuencia de las decisiones que estás tomando, tú dices, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y cuando tú prevés qué es lo peor que te puede pasar o qué es lo peor que puede pasar para la organización, qué es lo peor que puede pasar para el equipo de trabajo, sencillamente tú ya sabes a qué atenerte en el peor escenario. Si no ocurre el peor escenario, ganaste, pero si ocurre el peor escenario, tú tienes un contingente, tienes un plan que te permita de alguna manera diseñar elementos prácticos que resuelvan ese problema posible que va a llevarte al peor escenario. Y cuando tú utilizas el pensamiento realista, ¿verdad? Haces que sus pensamientos coincidan con sus recursos. Por eso es que el pensamiento realista es la base para el pensamiento estratégico. Entonces, cuando tú tienes los recursos, y yo siempre le digo a todo el mundo, ¿verdad? Que uno cuando va a realizar una gran visión, uno no puede trabajar en base a lo que quisiera tener, sino en base a lo que tienes en el momento. Entonces, cuando tú estructuras, ¿verdad?, un pensamiento de una visión basado en un pensamiento realista, tú le puedes dar soporte y sustrato técnico a los avances que puedas lograr con las pocas herramientas que tengas. Es decir, que solamente con lo que tengas en tus manos tú vas a comenzar, y producto de la primera ejecución de ese pensamiento realista que te va a llevar a otro nivel o a otro peldaño dentro de la escalera, tú vas a poder obtener adicionalmente entonces nuevas habilidades, nuevos recursos y nuevas estrategias que te van a llevar a desarrollar muchísimo más adelante los procesos de la visión, y vas a poder entonces sentir de manera cierta y de manera real que lo que realizaste como pensamiento realista, que era la antesala de lo que estabas queriendo ver, se va a convertir en una realidad porque pensaste de manera correcta y de manera asertiva cuáles eran las consecuencias o cuáles eran las realidades. Quiero pedirte que discutas ahí con tu facilitador esta pregunta. Antes de tomar una decisión clave, ¿cómo puedo edificar un fundamento sólido sobre los hechos de manera de que puedan pensar con certeza? Tómate ahí unos segundos para que puedas responder con tu facilitador y enseguida nos vamos a poder conectar. Ya discutiste con tus compañeros entonces cuál era ese pensamiento realista y cómo podías edificar ese fundamento. Entonces continuemos con este pensamiento realista. Aquí en el caso, aquí hay un caso bíblico que es el caso de Tito, ¿verdad? Tito era un discípulo del apóstol Pablo. ¿Y qué ocurrió en ese momento con Tito?
¿verdad? El apóstol Pablo manda a Tito a resolver unos problemas puntuales que estaban ocurriendo en Creta y en la iglesia de Corinto, que se están convirtiendo en cosas caóticas, ¿verdad? Y entonces en esas cosas caóticas que estaban ocurriendo, ¿verdad? Él lo manda para que base su habilidad realista y pueda desarrollar maneras de resolver ese problema puntual. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Tito en ese momento? Y les recomiendo que se lo lean en primer lugar, ¿verdad? Inicio, en primer lugar, él fue y vio el problema, ¿verdad? Luego, ¿qué hizo? Previó los problemas, ¿verdad? Luego aceptó los hechos, descubrió cuál era la razón del asunto, vio cuál era el problema global, consideró sus opciones y desarrolló un plan realizado, un plan basado en la realidad. ¿Qué características tienen este tipo de pensadores? Este tipo de pensadores, y quiero que lo vean aquí gráficamente, ¿verdad? ¿Cómo con esta gráfica nosotros vamos a poder desarrollar el principio? Miren esto. En primer lugar, el inicio era encontrar cuál era el problema. En segundo lugar, ¿verdad? Lo previó, es decir, ya Pablo sabía cuál era el problema que estaba ocurriendo, descubrió cuál era el verdadero asunto, aceptó los hechos, era una realidad que había un problema, vieron el panorama global, consideraron las opciones, desarrollaron un plan de acción basado en una realidad y luego al final resolvieron el conflicto. Ahora, yo te invito a que tú te leas, ¿verdad? En 2 Corintios 7, 2, 16, toda la historia completa para que entiendas el contexto, pero quiero que también los pensadores, las personas que están conectadas en este momento entiendan que esta es la hoja de ruta inicial para que tú puedas tener un pensamiento realista y puedas resolver conflictos de gran magnitud y puedas medir las consecuencias de lo que estás haciendo. Quiero pedirle a tu facilitador que te ayude a responder esta pregunta. ¿Por qué cree usted que Pablo estaba dispuesto a confiarle a Tito las tareas difíciles? ¿Por qué crees que a Tito? Ya nos vamos a volver a conectar. Continuamos entonces. Aquí tenemos otro caso de estudio del pensamiento realista y del pensamiento estratégico. Aquí tenemos el caso de Sansón. Todos sabemos la historia de Sansón, se enamoró de Dalila, pelo largo, el hombre súper fuerte, su fortaleza estaba en el pelo porque era nazareo. Pero fíjate qué es lo que ocurrió con Sansón. Sansón falló al no escuchar a sus consejeros sabios. Se rehusó a aprender de sus errores, reaccionó ante las situaciones en lugar de tomar la iniciativa, era un tipo extremadamente impulsivo y falló al considerar las consecuencias de sus actos. Por eso es que Sansón, ¿verdad? Cuando todo el mundo le dijo, no te cases con Dalila, porque Dalila es de un pueblo que todo el mundo se lo dijo, los consejeros se lo dijeron, él se enamoró de esa mujer y llevó esto hasta las últimas consecuencias. Era un hombre sumamente impetuoso, no escuchaba a nadie, y como no tuvo la posibilidad de tener un pensamiento realista para poder medir las consecuencias de sus actos, inmediatamente que se acostó con Dalila, hizo Dalila todo lo necesario para que él le revelara el secreto de su fuerza. ¿Qué ocurrió? Le cortó el pelo, lo entregó a sus enemigos, y luego él estuvo esclavo, le quitaron los ojos, y tuvo que morir cumpliendo su propósito, que era acabar con los filisteos, pero una vez que murieron los filisteos, él tuvo que morir jalando las cadenas de ese anfiteatro donde lo tenían a él preso y lo tenían encadenado. ¿Era necesario esto? Quizás sí, quizás no, no lo sabemos. A lo mejor si él no hubiera sido tan impetuoso, si no hubiera sido tan desordenado, posiblemente hubiera tenido otro capítulo final su vida, a lo mejor su liderazgo hubiera sido de otra manera, pero yo te garantizo que en ese personaje histórico de la Biblia, que es Sansón, nosotros podemos encontrar muchas respuestas de lo que significa el pensamiento realista, porque él nunca se imaginó las consecuencias o nunca anticipó a las consecuencias de lo que significaría entonces tener una esposa como era Dalila. Él pensó que lo estaba haciendo perfecto, que él era simplemente infalible y las consecuencias fueron nefastas para su liderazgo, para su reinado y para la ejecución de su propósito. Quiero pedirle a tu facilitador que te ayude a responder estas preguntas de discusión. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo en que un pensador realista debe tomar una actitud educable? Comparte ejemplos para apoyar su respuesta. ¿Cuáles de las afirmaciones que están a continuación lo describen mejor? No me dedico a pensar realistamente. No me gusta el pensamiento realista. Dejo que alguien más piense de manera realista. Pienso realistamente solo después de que estoy en problemas. Hago continuamente del pensamiento realista una parte de mi vida. Y por último, animo a mis líderes clave para que hagan lo mismo. Quiero pedirle a tu facilitador que te ayude y enseguida, que te dé unos segundos para que tú lo respondas y enseguida nos vamos a volver a conectar. Bueno, ya estamos de regreso. Aquí tenemos otra pregunta de discusión. ¿Está enfrentando un problema que necesite ser resuelto o una decisión que necesite ser tomada? Ok,
¿Qué pasos vas a tomar para asegurarte de que tiene una perspectiva realista del asunto? Quiero pedirle a tu facilitador que te dé unos segundos para que tú medites, pero que te tomes el tiempo en tu casa para responder esa pregunta, porque esa pregunta es de una interpretación profunda de tus pensamientos. Bueno, ahora vamos a hablar del pensamiento estratégico. ¿Y por qué es importante el pensamiento estratégico en el liderazgo? Porque sabes que durante toda la historia de la humanidad, inclusive en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros encontramos que todo lo que está escrito tenía una estrategia o tenía un plan estratégico de parte de Dios en todo lo que son todos estos personajes históricos que nosotros hemos venido conociendo y que hemos venido desarrollando. De hecho, todo estaba perfectamente estructurado porque desde el Génesis, cuando Dios le dio esa palabra a Abraham y todo lo que ocurrió en el transcurso de toda esa estrategia maravillosa del plan de salvación de Dios con el mundo, Dios permitió entonces que producto de aquella promesa naciera Jesús y que fuera clavado en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados y que de esa manera nosotros nos reconciliáramos nuevamente con Dios. Luego, a través del proceso de resurrección, nosotros entendiéramos que Él era el Mesías escogido y que además Jesús era Dios. Entonces hay un plan estratégico para todo de parte de Dios y por ende nosotros debemos de tener planes estratégicos para el desarrollo de nuestras grandes visiones. Cuando observamos a los grandes hombres históricos de la Biblia, tales como Moisés, Josué, Nehemías, David, todos sin excepción de alguna manera tuvieron que realizar grandes planes estratégicos para poder desarrollar sus visiones, pero si salimos del plano bíblico y encontramos grandes hombres como quizás Martin Luther King, encontramos hombres como Henry Ford, encontramos personajes como el mismo Simón Bolívar, Francisco de Miranda, todos nos damos cuenta que sin excepción ellos de alguna manera habían tenido la posibilidad de desarrollar o tuvieron la posibilidad de desarrollar un plan estratégico para poder alcanzar sus sueños. Ahora, ¿qué pasa? Se ha dicho a menudo que si fallas al planear, planeas fallar. Por eso es que es necesario que tú desarrolles habilidades y competencias propias que te permitan de alguna manera desarrollar este pensamiento estratégico. Y este pensamiento estratégico se convierte en una máxima de vida que te ayude a desarrollar todas las actividades que tienes que generar para poder no solamente desarrollar, no solamente ir tras tu propósito, sino que puedas desarrollar una gran visión que te permita alcanzar la trascendencia por medio de la multiplicación. ¿Cuáles son los beneficios del pensamiento estratégico? Y solamente los voy a nombrar. Planea al nivel más alto. Requiere que usted haga preguntas correctas. Lo mueve a hablar con las personas correctas. Agudiza su enfoque. Lo prepara para un mañana incierto. Es el puente que une desde donde está a donde quiere estar. Reduces el margen de error, proporcionas dirección, da credibilidad, incrementa tu potencial para el éxito, su influencia con los demás y le proporciona confianza al líder y a su equipo. Cuando tú trazas una estrategia correcta y cuando tú desarrollas modelos para poder estratégicamente alcanzar los objetivos que tienes que realizar, y cuando tú tienes claro para qué naciste en esta tierra y por el producto de eso trazas una estrategia para poder desarrollar una gran visión que se convierta en colectiva y luego puedas tener un gran equipo de trabajo y puedas desarrollar multitudes de personas que a través de la confianza puedan generar en ti garantías de que tú tienes la estrategia clara para podernos llegar a feliz puerto. Tú necesitas entonces, ¿verdad?, saber que no importa cuál sea la actividad en la cual estés involucrado, tú siempre tienes que ser un pensador estratégico porque eso es lo que te va a garantizar que puedas desarrollar al máximo la influencia. Y las personas tienen que seguir un líder que siempre, o quieren seguir un líder que siempre tenga un plan, que sepa cuál es el punto, del punto A al punto B a donde tienen que llegar. Las personas tienen que sentirse tranquilas y confiadas y seguras de que las cosas que tú le estás diciendo que van a pasar en algún momento van a pasar y que tú tienes una estrategia para que eso ocurra en un tiempo determinado, que quizás tú no lo puedes cronológicamente determinar, pero que producto de las circunstancias y de las condiciones en las cuales se va moviendo el mismo proceso y el mismo dinamismo de la visión, vas a ir alcanzando pequeñas cosas que le garantizan a tus seguidores o a tu equipo de trabajo que las cosas que están viendo son producto de la antesala de la planificación previa que tú pudiste desarrollar y que de alguna manera te llevó a poder lograr tener esos objetivos que has conquistado, esas pequeñas luchas o esas pequeñas metas que tú has batallado junto con ellos y que de alguna manera tienen asidero práctico en
en la ganancia o en la puesta en marcha de todas estas actividades que tú previamente organizaste. El pensamiento estratégico en el liderazgo es esencial, y el pensamiento estratégico en el liderazgo es esencial porque te permite desarrollar en las personas una confianza tal que eleva el nivel de compromiso del equipo y de la lealtad, porque saben que tú de alguna manera puedes empujar la visión hasta donde tú sabes que tiene que llegar. Y eso le garantiza al equipo y le garantiza a las personas que forman parte de tu equipo de trabajo que ellos puedan liberar y desarrollar su máximo potencial y colocar sus dones y talentos en un lugar seguro, porque saben que en el ejercicio de colocar esos dones y esos talentos, ellos también van a poder desarrollar su propósito y van a poder alcanzar sus propias visiones. Tú sabes que es triste poner talentos y dones al servicio de alguien que no tiene visión y ni siquiera sabe hacia dónde va. Entonces, ¿cómo liberar el pensamiento? ¿Cómo liberar el poder del pensamiento estratégico? Lo primero es desglose el asunto en partes posibles de alcanzar. Una gran visión debe ser desglosada en pequeñas estructuras de pensamiento que te lleven a conducir al capítulo final de lo que tú quieres lograr. No vas a poder saltar del punto A al punto B así, vas a tener que dividir en pequeñas fases o en pequeños momentos la manera en la que estás trazando la estrategia para que a medida que conquistes o alcances alguna de esas temporadas o alguno de esos momentos, tengas certeza de que debes de cambiar o debes de estructurar nuevas herramientas para que la estrategia siga funcionando. Debes de preguntar por qué antes de preguntar cómo. Debes de preguntar por qué hay que hacerlo de esta manera y no cómo hacerlo, porque generalmente cuando tú trazas la estrategia no sabes cómo hacerlo, pero sabes por qué sí hay que hacerlo. Haga preguntas sagaces para identificar asuntos verdaderos. Recuérdate que los líderes siempre hacen buenas preguntas y están dispuestos a escuchar para poder trazar las estrategias. Debes de hacer un inventario de los recursos, de talento, dinero, personas, materiales, habilidades, y trazar la estrategia en base a pensamientos realistas, y ya hablé un poco de eso, pero que debes de trazar la estrategia en base a lo que tienes hoy, no dejando de lado lo que quieres conquistar, pero comenzando con lo que tienes para poder alcanzar lo que puedes. Debes de desarrollar un plan, lo debes estructurar, lo debes escribir, lo debes de hacer claro. Debes de buscar un equipo de trabajo, debes de colocar a las personas correctas en lugares correctos para que esas personas, producto del desarrollo de sus fortalezas, suplanten tus debilidades y armes un gran equipo de ensueño. Y debes de convertirte en un pensador estratégico continuo, porque la estrategia, por producto del desarrollo de las propias actividades, a lo mejor inicialmente o en una temporada fue bueno, pero posteriormente la estrategia la vas a tener que mejorar, la vas a tener que pulir, la vas a tener que cambiar. Entonces, es sumamente importante que tú de alguna forma puedas renovar constantemente a través de un proceso de integración en todas estas actividades, y que tú puedas desarrollar ese pensamiento estratégico que te conduzca a la consecución de una gran visión. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que el pensamiento estratégico te ayuda a descubrir cuáles son los baches de la visión, seguramente tú vas a poder encontrar o vas a poder conseguir cuáles son esas partes en las cuales tienes que poner el máximo del rendimiento, o cuáles son los que vas a tener que poner el máximo del potencial para que de alguna manera puedas llegar a culminar o puedas llegar a construir en cada una de esas etapas que previamente planificaste el desarrollo lineal de esa gran visión. Quiero pedirle a tu facilitador que te ayude a responder esta pregunta de discusión. ¿Incluye su calendario espacios específicos de tiempo reservados para pensar estratégicamente? Si no, dé los pasos necesarios para apartar tiempo dentro de su calendario para pensar de manera estratégica. Quiero pedirle a tu facilitador que te regale unos segundos para que de alguna manera puedas contestar con esta pregunta. Líderes, me encanta este personaje histórico de la Biblia, el caso histórico de Nehemías. Y ahí tienen la historia en el libro de Nehemías 1:4, del 2 al 8. Nehemías se planteó una estrategia cuando él, viviendo en el exilio, vinieron unos israelitas a donde él estaba y le preguntaron, y él preguntó que cómo estaban las puertas de la ciudad, cómo estaba la casa de sus antepasados, y le dijeron, la ciudad está totalmente destruida, los muros están rotos y las puertas fueron quemadas, y eso le produjo en su corazón un dolor tan grande, eso le puso como una sensación, de ansiedad que no le permitió, que no le permitió estar feliz durante muchísimo tiempo. Y el rey le preguntó qué era lo que le pasaba, y él dijo, mira, está pasando esto, me siento muy mal, necesito hacer algo por mi país, necesito hacer algo para reconstruir los muros. Y el rey simplemente lo que le dijo fue, bueno, vamos a hacer algo, te vamos a entregar cartas para que tú puedas atravesar durante todo el reino, llegar a Israel y te va a dar todos los recursos para que con lo que nosotros tenemos aquí tú puedas edificar o puedas construir de nuevo
los muros de la ciudad. Ahora fíjense qué ocurrió con Nehemías. Con Nehemías, ¿verdad? En primer lugar, lo que ocurrió es que vio un problema. Y si tú quieres encontrar tu propósito, tú vas a tener que encontrar un problema o una necesidad que resolver. Tú vas, oró pidiendo favor divino. Es decir, que Nehemías no llegó y fue y le tocó la puerta al rey y le dijo, mira, necesito que me des. No, él simplemente le dijo, Dios mío, si me dieran la oportunidad, dice que lloró amargamente. Y dice que si tú le das la oportunidad de hacer algo, él lo haría. El problema se convirtió en su problema, es decir, que él asumió como protagonista la posibilidad de resolver el problema de que los muros de la ciudad habían sido destruidos. Desarrolló un plan de acción y por eso fue que pidió los recursos y pidió que le dieran cartas para que pudiera atravesar todo el reino y llegar a Israel. Entendió cuáles eran los recursos que eran necesarios para alcanzar el éxito y los pidió y le dieron una lista. Y ahí tú ves la lista de cosas que le entregaron para el poder volver a construir los muros. Lo increíble de esto es que él sabía que las piedras no se las iba a poder llevar, y entonces las piedras que quedaron en el piso con los escombros, él fue que construyó el muro. Fíjense la inteligencia y la estrategia de este hombre. Le pidió ayuda, ¿a quién? Al pueblo. Cuando llegó allá le pidió ayuda a todos y le dijo, vengo a reconstruir las murallas. Y estableció cuáles eran las prioridades y además fue perseverante. Y aquí me quiero detener un segundo porque cuando tú tienes un pensamiento estratégico y tú estableces un plan y estableces una estrategia, tú tienes que ser perseverante en la consecución de los fines y no detenerte hasta que la resistencia ceda. Cuando tú estás tratando de hacer algo para resolver una necesidad, la resistencia se va a poner frente a ti y te va a decir, no lo vas a poder hacer. Por eso es que Sanbalat y Tobías se prepararon y dijeron, no van a poder edificar el muro, que se habrán creído estos judíos que van a poder construir de nuevo los muros de la ciudad, y se opusieron de manera ferviente y de manera contundente a la edificación del muro. Sin embargo, Nehemías tenía determinación y dijo, bajo ninguna circunstancia yo me voy a rendir, bajo ninguna circunstancia voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer, y perseveró, porque líder, cuando tú tienes un pensamiento estratégico, la resistencia siempre se va a levantar, los problemas siempre se van a levantar, las estructuras mentales de las personas que están alrededor de ti, que son resistentes al cambio, siempre van a hacer eco y se van a convertir en esas voces de alerta que te van a querer amilanar y te van a querer producir un sinsabor en tu liderazgo para creer que lo que tú estás haciendo no tiene ningún tipo de sentido. Pero hoy te invito a que no pierdas la fe en lo que Dios te dijo, que no pierdas la fe ni la esperanza en que Dios dijo que ibas a hacer algo trascendente en esta tierra y que producto de tus dones y tus talentos, tú te vas a convertir en un verdadero líder que va a ejercer el liderazgo y que va a ejercer influencia en cada uno de los sectores donde Dios colocó en tu corazón que tienes que resolver necesidades específicas. Nehemías se atrevió, y cuando Nehemías se atrevió, él era solo el que iba camino a Israel a construir los muros. Pero fíjense cuál fue el gran logro de Nehemías. El gran logro de Nehemías es que en 52 días se edificó un muro que había tardado décadas en construirse. La gran pregunta es, ¿cómo lo hizo? Con perseverancia, con determinación, con trabajo, con constancia y sobre todo con un plan estratégico previo que le permitió al pueblo conocer cuáles eran los pasos a pasos que tenían que hacer para poder llegar a construir ese gran muro y edificar todas las murallas de la ciudad. Quiero pedirle a tu facilitador que te ayude a resolver esta pregunta. El pueblo de Israel necesitó 52 días para reconstruir un muro de una ciudad que había estado en ruinas por más de 120 años. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Está usted de acuerdo en el que el pensamiento estratégico fue una de las razones fundamentales para este extraordinario logro? Comenta las maneras en las que el pensamiento estratégico de Nehemías impactó en la reconstrucción del muro. Y quiero pedirte que te lleves esto de tarea y que lo medites en tu casa, que te leas la historia de Nehemías. Creo que ese capítulo y ese personaje histórico de la Biblia necesitas leerlo. Porque cuando tú leas eso, tú te vas a dar cuenta de lo que significa el poder de la persistencia, de la perseverancia y sobre todo de lo que significa el plan estratégico de una persona para poder alcanzar una gran visión. Aquí tenemos otro caso bíblico, el caso de Pablo. Y te voy a poner de tarea que te lo leas, que te leas la carta de los Corintios en el capítulo 4, 9, 21 y que te leas el capítulo 16, 5 al 9. Porque él estableció un plan estratégico para saber en cuáles ciudades que él iba a fundar las iglesias y cuáles eran las ciudades sobre las cuales iba a influenciar a cada una de esas personas. Y te lo voy a dejar de tarea para que tú te lo leas, para que tú lo puedas ver en tu casa y veas cuál fue el plan estratégico que utilizó Pablo. Y ahora quiero que veas algo, una nota de advertencia para los líderes cristianos. Isaías nos recuerda a todos nosotros la suma importancia que tiene buscar la dirección del Espíritu Santo para la planeación estratégica. Ahí lo ves en Isaías 31:5. Y el libro de Proverbios dice, y fíjense que Salomón
Salomón es el hombre, fue, es y será siempre el hombre más sabio de la humanidad. Fíjense lo que habla sobre el pensamiento estratégico. El ingenio todo lo cree, el prudente mide bien sus pasos, mide estrategia. Los pensamientos se frustran donde falta el consejo, pero se afirman cuando hay muchos consejeros, estrategia. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Proyectos. La mente del hombre planea su camino, planea, pero es el Señor quien dirige los pasos. Y los proyectos con consejos se preparan, estrategia, y con la dirección sabia se hace la guerra. Líderes, tenemos una gran tarea que es convertirnos en pensadores estratégicos. Y quiero que respondas esta pregunta de evaluación y de aplicación en tu casa. ¿Qué estás haciendo actualmente que no es estratégico para usted? Evalúe cuántas horas está trabajando en sus áreas de debilidad más que en sus áreas de fortaleza. Aplicación. Haga una lista de sus fortalezas personales en su ministerio y luego compártala en las áreas en las que está invirtiendo su tiempo. ¿Qué cambios necesita para ser estratégico? Y quiero darte las gracias nuevamente por haberte conectado el día de hoy. Gracias por tu paciencia. Gracias por soportarme por todos estos minutos. Pero quiero pedirte, por favor, que no se te olvide que si cambias tu pensamiento vas a cambiar tu forma de pensar. Nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias y Dios te bendiga para siempre. Nos vemos.